tipos de laudo. Les comenté, y eso sí lo van a encontrar en la ley de arbitraje, ¿no? La ley de arbitraje no te define qué es un laudo, pero sí te habla, ¿no? De, digamos, en el artículo 54, te dice que el tribunal decidirá la controversia en un solo laudo, en ese caso estamos ante un laudo final, ¿no? O en tantos laudos parciales como estime necesario. Y por eso les decía yo al inicio de, hace unos minutos, al inicio de la clase, que podemos tener un mismo proceso arbitral en el que haya más de un laudo. El tribunal podría decidir emitir un laudo parcial para resolver cuestiones referidas a su competencia. Podría también decidir, por ejemplo, nuevamente voy a ir regresando a este ejemplo de la indemnización, porque creo que además es un ejemplo bastante cercano, seguramente todos nos hemos visto en algún momento una controversia vinculada a indemnización. Imaginemos que existe una controversia muy importante, muy relevante, ¿no? Respecto a si se ha configurado o no el incumplimiento, que es uno de los elementos, ¿no? Justamente de la responsabilidad. Entonces, un tribunal podría decidir por un tema también de economía, ¿no? Y de eficiencia en los recursos, decir, bueno, como hay toda una cuestión controvertida acá en torno a si hay incumplimiento o no, emite un laudo parcial para definir si es que existe o no incumplimiento. ¿Por qué? Porque tal vez si decido de una vez que no hay incumplimiento, voy a evitar que las partes inviertan innecesariamente recursos en todo lo que implica, por ejemplo, la cuantificación de un daño, elemento que solamente debería entrar a tallar si es que hemos verificado que existe un incumplimiento, ¿no? Entonces, un tribunal podría, por ejemplo, decidir emitir un laudo parcial en el que decida si es que hay incumplimiento y solo si es que hay incumplimiento, proseguir con el arbitraje para ya en ese momento, por ejemplo, que las partes presenten sus peritajes, haya una audiencia de pruebas, haya una discusión en torno a la cuantificación de los daños, que puede ser también una discusión súper compleja, además costosa, ¿no? Y finalmente ya tener una decisión estrictamente, ¿no? En torno a este elemento del daño. Por ejemplo, podría ser un manejo en que seguramente no estamos muy acostumbrados, pero que realmente en algunos casos genera incluso mayores eficiencias. Bueno, como les he comentado, los tipos de laudo, el laudo parcial, ¿no? En este caso vamos a escuchar cuando el tribunal decide, ¿no? En atención a, por ejemplo, estamos ante una discusión que tiene muchas aristas, como les he dicho, hay toda una discusión en torno a la competencia del tribunal, hay, digamos, diversas discusiones, diversas partes, arbitrajes complejos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el tribunal podría decir justamente emitir estos laudos parciales, ¿no? O, por ejemplo, si es que hay una transacción parcial, es decir, sobre alguna de las materias controvertidas, se puede emitir un laudo parcial que va a recoger la transacción y luego proseguir continuar con el proceso para resolver el resto de las materias en un siguiente laudo. Cuando ocurre esta situación en la que, digamos, que se separan y los puntos en discusión del proceso y algunos se resuelven en un laudo parcial y el resto se dejan para este laudo final, hablamos nosotros de una bifurcación del proceso, ¿no? Ese término que seguramente también lo deben haber escuchado. Y laudo final, bueno, es el laudo que viene, ahí sí digamos un poco más intuitivo, ¿no? El que viene ya como laudo último, ¿no? Digamos resolviendo las cuestiones que queden pendientes. ¿Qué puede pasar? También un tipo de laudo, más que un tipo de laudo, en realidad los tipos de laudo son laudo parcial y final, pero digamos que estamos ante un espécimen, no bien particular de laudo, cuando, como les he comentado, las partes deciden transar sobre ciertas materias y ese laudo va a tener una particularidad, ¿no? Que puede ser ya sea un laudo parcial o un laudo final, y este laudo tiene la particularidad de que no requiere motivación. ¿Por qué? Las partes que son las dueñas del proceso le dicen al tribunal, la discusión que tenemos aquí, que nos ha traído este proceso, la hemos arreglado entre nosotros. La facilidad que queremos que tú nos des es que le des, digamos, el título de laudo, ¿no? Y eso por diversas razones que las partes puedan querer. Y en ese caso, siendo las partes las que, digamos, las dueñas del proceso, evidentemente el tribunal pues no podría, ¿no? Digamos, inmiscuirse y ponerse a motivar, no estoy de acuerdo con esta parte, ¿no? O, digamos, añadir más de lo que está puesto, digamos, en esa transacción.
Y en este caso, pues no, la ley dice que no se requiere motivación en el laudo. SEAR Latinoamericano, comprometidos con tu crecimiento profesional.